Muy buenas noches a todos los hermanos de Latinoamérica. Soy Sergio Aparicio, soy el actual presidente del capítulo latinoamericano de IFSO. Quiero darles una cordial bienvenida a esta nuestra actividad mensual académica a través de la plataforma Zoom. Esta noche le ha tocado al hermano país Perú, a cargo de su presidente, el doctor Jorge Orrego, la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Nos ha preparado un interesante webinar sobre el manejo multidisciplinario de la obesidad severa. Hay tres panelistas de primera con un equilibrio entre las diferentes especialidades de los tres y bueno, esta noche vamos a refrescarnos en lo que significa el manejo multi-interdisciplinario de la obesidad severa. Gracias, Jorge, y te dejo con el micrófono. Muchas gracias, doctor Aparicio. En representación de nuestra Sociedad Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas, tenemos el agrado de presentar este webinar sobre el manejo multidisciplinario de la obesidad clínica severa. Esto va a estar en contenido en tres tópicos. Cada uno de ellos va a ser desarrollado por un distinguido panelista o expositor, mejor dicho. En cuanto al primer tema, se llama el uso de los análogos de la GLP-1 en el tratamiento de la obesidad mórbida. Esta ponencia está a cargo de la doctora Lorena Villena Yauc, es médico endocrinóloga por la Universidad Peruana Cayetana Heredia, magíster en diabetes, en obesidad con mención en manejo nutricional, estudio de posgrado en nutrición y dietoterapia por la Universidad de Navarra. Y es profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Piura y profesora invitada de la Escuela de posgrado de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Doctora Lorena, la dejo a cargo de su primera ponencia. Muchas gracias, doctor Ruego. Muchas gracias a todos los participantes de esta reunión. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. ¿Se ve? Todavía no se ve, doctora. Ah, ok. Vuelvo a compartir entonces. Ahora sí. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy del manejo multidisciplinario de la obesidad mórbida. En mi caso, vamos a empezar con el uso de análogos en el tratamiento de la obesidad mórbida. Esta va a ser la agenda que vamos a desarrollar. Vamos a hablar un poquito de la introducción, la definición. En realidad, cuando uno aterriza este tema y hablamos de obesidad, eh, podrían venir muchas controversias, empezando desde la misma definición, ¿no? Sabemos hoy en día que cerca de 1.000 millones en el mundo de personas viven con sobrepeso y obesidad y se calcula que para el año 2035 esto se traduzca en cerca de 50% de la población padezca de sobrepeso y obesidad, o sea, uno de cada cuatro pacientes tenga algún problema de sobrepeso y obesidad. Entonces ahí nos preguntamos, ¿es la obesidad una enfermedad? Y como les decía hace un ratito, enfermedad, recientemente tuvimos, bueno, ya hace algunos meses, algunos cambios en la definición, porque muchos países, por ejemplo, no aceptan la obesidad como una enfermedad y es así que algunas posiciones como el World Obesity o la Obesity de Canadá o la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad o la Asociación Americana nos hablan de que la obesidad es un proceso mórbido, probablemente confluyen en que es una enfermedad crónica, compleja, progresiva, que requiere un manejo a largo plazo. Sin embargo, no hay una sola definición para hablar de obesidad en sí.
Tal vez esta es una de las más clásicas y cuando hablamos de obesidad mórbida automáticamente se nos viene a la mente pensar en el índice de masa corporal. Sabemos que es sencillo, eh, es práctico utilizar el peso sobre la talla al cuadrado y poder definir si una persona tiene o no sobrepeso simplemente por este rango o este número, si queremos decir una definición más numérica. Sin embargo, la obesidad en sí es una enfermedad compleja, es crónica que se caracteriza por un acúmulo excesivo de grasa y que hoy en día ese acúmulo de grasa va a generar adiposopatía, cambios inflamatorios, va a generar infiltración de diferentes tejidos, órganos, y es probable que ninguno de los órganos de nuestro cuerpo se escape de esta expansibilidad del tejido adiposo que va a generar cambios en la función. Entonces, tal vez definir de una manera simplista por el índice de masa corporal puede resultar práctico. Sin embargo, esto vamos a pensar que viene rompiendo muchos paradigmas y puede generar mucha controversia solamente hablar de una definición. Y hoy en día se puede optar por replantearse la obesidad, hacer una caracterización clínica, tener en cuenta los criterios de obesidad clínica, si realmente es clínica, de qué manera esa adiposopatía impacta en los diferentes órganos y sistemas y por tanto va a ser necesario no solamente una definición, sino que pensemos a largo plazo en un manejo crónico. No me voy a detener acá mucho, pero simplemente eh, podría ser muy sencillo decir, bueno, si tengo un índice de masa corporal más de 40, ya estoy hablando de obesidad mórbida y probablemente no tenga que hacer mayor, de pronto no tenga que usar un DEXA, no tenga que usar un pedenciómetro, porque probablemente el porcentaje de exceso de grasa ya me está generando impacto en los diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Más allá de que estemos hablando de una obesidad preclínica o clínica, pero hablamos de un índice de masa, probablemente ya hay un impacto importante en la salud de esa persona. Entonces, solo quería tener en cuenta este cambio que hemos tenido últimamente porque automáticamente muchos de ustedes están pensando, diagnosticamos obesidad mórbida probablemente por el índice de masa corporal y automáticamente incluso las guías hoy en día nos van a dirigir a un pensamiento o a un diagnóstico que nos va a obligar a pensar automáticamente en que ese paciente tiene criterios para una cirugía o no. Sin embargo, hoy vamos, nos ha tocado hablar un poco de análogos de GLP-1, entonces tenemos que pensar por qué es importante tratar esa obesidad. No solamente porque nos resta años de vida, sino por el impacto que va a tener a largo plazo en los diferentes comorbilidades, podríamos decir, por ejemplo, desarrollar diabetes, de tener de repente un 30 o un 35% de hipertensión, de tener un 40% un riesgo de tener problemas, compromiso renal, una nefropatía, de tener hígado graso, probablemente hablamos ya de MAF al D, de qué manera ese hígado que está lleno de grasa va a generar disfunción metabólica de los pacientes con obesidad, probablemente estemos cerca del 90%, por no decir 100%, por los mismos mecanismos de que ese tejido adiposo altamente activo e inflamatorio va a impactar en nuestros órganos y sistemas. Y ni qué se diga de la relación de la obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. Más de 2/3 de las personas con obesidad mueren de causa cardiovascular y el 80% tienen enfermedad coronaria cuando tenemos problemas de sobrepeso o obesidad. Entonces, eh, quise traer un poco este tema que de repente puede parecer que se escapa un poco de lo que nos ha tocado hablar, pero es precisamente por los mecanismos que hoy los análogos de GLP-1 pueden impactar al momento que definimos o decidimos tratar a un paciente que tiene un problema de obesidad o vive con obesidad, ¿no? Entonces, si bien en algún momento podríamos decir que ese tejido era un tejido adiposo, que de repente genéticamente está determinado y podría ser incluso hasta saludable porque nos puede brindar una fuente, digamos, de energía,
de termogénesis, de protección de órganos, de sistemas, de reserva. Sin embargo, ese tejido adiposo cuando empieza a hipertrofiarse, empieza a crecer, va a ser infiltrado por células inflamatorias tipo macrófagos, va a haber una polarización de M1 versus M2 y este tejido adiposo va a infiltrar toda nuestra economía. Estamos hablando de órganos blancos como el hígado, otros tejidos, incluso el endotelio, el corazón, el riñón, el páncreas. Entonces, esos mecanismos finalmente se van a traducir en lipotoxicidad y es ahí donde uno podría estar pensando ya en un tratamiento que puede tener una repercusión importante. No puedo dejar de mencionar que del 100% de las personas que viven con obesidad probablemente solamente son diagnosticadas menos del 40% y que reciban medicación basada en evidencia menos del 2%. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el efecto incretina? Este es un fenómeno que fue descubierto ya hace algunos años atrás, ya tiene bastante tiempo. Simplemente para hacer un repaso, definimos como un efecto incretina cuando los niveles de insulina responden de manera diferente a una carga específica de glucosa. No es lo mismo tener una carga de glucosa que podemos infundirla por vía intravenosa versus vía oral, donde los niveles de insulina van a ser totalmente diferentes. Cuando hay una carga de glucosa por vía oral, va a haber una respuesta insulínica elevada y eso se llama efecto incretina. Este efecto incretina, naturalmente, los seres humanos vamos a producir GLP-1 o GIP, por ejemplo, cada vez que comemos y estas hormonas de naturaleza peptídica van a generar un estímulo y una producción en el pico de insulina y una disminución en el glucagón. Entonces, este mecanismo ha sido utilizado por, digamos, los avances de la ciencia y la industria para tratar de remediar que esos niveles de insulina se incrementen ante una carga de glucosa oral. Y en este caso, este fenómeno que naturalmente puede durar 2 minutos por la degradación del DPP-4, eh, haga que se hayan generado estos medicamentos por fabricación de ingeniería genética, digamos, y modificación, que una vez que uno los administra van a remediar ese efecto. ¿Qué hacen los GLP-1? Precisamente en el hígado van a disminuir la producción de glucosa, por tanto va a ayudar a que haya mejor control glicémico. Por otro lado, en el páncreas van a producir disminución de secreción de insulina, aumento de glucagón. Por otro lado, van a producir aumento de captación de la glucosa en el tejido muscular. En el cerebro van a generar la disminución del apetito y por tanto todo esto junto al enlentecimiento, el vaciamiento gástrico va a producir disminución del apetito y control, digamos, y disminución del peso. Entonces, estos mecanismos solamente se extrapolan a, a imitar, digamos, este efecto incretina y que podría, simplemente uno podría decir, bueno, se van a centrar solo en un órgano o un sistema, sino que al utilizarse estos fármacos que remedian este fenómeno incretínico van a generar a nivel del hipotálamo, actuando sobre el núcleo arcuato, en este caso sobre el PON, la estimulación de los receptores de melanocortina generando saciedad y por otro lado inhibiendo a nivel del NPI y del receptor de agouti, también en el núcleo arcuato, eh, a través de los receptores y en las neuronas del hipotálamo, la disminución del hambre. También actúan a nivel del núcleo solitario. Entonces, estos fenómenos no solamente van a traducirse a nivel, digamos, del centro del equilibrio de la saciedad y del hambre, sino también a nivel del núcleo del tracto solitario, disminuyendo el vaciamiento gástrico. Entonces, todo esto se va a sincronizar y va a producir mayor saciedad, por tanto, además, disminución del hambre y mayor, digamos, sensación de llenura. Por tanto, vamos a tener varios mecanismos que una vez que un agonista de GLP-1 es administrado, van a lograr no solo un control o imitando
en el sistema de incretina promoviendo sensación de saciedad, sino también ayudan a regular los niveles de glicemia por los mecanismos que acabamos de mencionar. Ahora, los GLP-1 cuando se fabrican y se administran por vía subcutánea van a tener diferente, digamos, van a unirse sobre los receptores, pero al ser fabricados, digamos, como análogos, no son degradados rápidamente por la DPP4 y se van a unir en los receptores principales, como acabamos de mencionar. Pueden actuar a nivel del páncreas, del hígado, a nivel del cerebro, del endotelio, del corazón. Por tanto, van a crear un equilibrio en la glicemia y también podrían ayudar a estabilizar el peso. Sin embargo, la obesidad resulta ser bastante compleja porque no solamente se trata de un equilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos, sino que realmente vivimos en un ambiente que podríamos decir obesogénico y la genética juega un rol muy importante, ya que se han descrito más de 200 genes que van a interactuar, digamos, y esto podría generar un aproximado de un 40% en el porcentaje de lo que tiene que ver a la hora que controlamos o a la hora que hablamos de los mecanismos que generan obesidad. Ahora, a lo largo del tiempo, los agonistas del receptor de GLP-1 han variado porque cada vez se han sofisticado más, se han vuelto más complejos y por diferentes cambios en la estructura química, esto no solamente en el caso, por ejemplo, no vamos a hablar de los de primera generación, hoy en día probablemente ya los países, hoy en día en Latinoamérica disponen de liraglutide, semaglutide, dulaglutide y recientemente tirzepatide. Entonces, liraglutide es un análogo de GLP-1 que va a tener algunos cambios en su estructura química que permiten una duración de 13 horas. Semaglutide, en este caso, tiene una adición de un espaciador y esto hace y permite que la adición de una cadena de ácidos grasos que le permite más estabilidad y que sea no degradada por el DPP4 y por lo tanto pueda durar por lo menos una semana, más o menos 5 o 6 días, una vez que se administra por vía subcutánea. Entonces, estos agonistas de receptor de GLP-1 van a tener varios efectos pleiotrópicos y además van a tener, una vez que se unen al receptor en cada órgano y sistema, diferentes mecanismos que no solamente se van a traducir en un cambio en el peso, sino que finalmente van a impactar en los mecanismos que generan la obesidad, como son los mecanismos de inflamación y de lipotoxicidad. Eh, Hoy en día ha surgido un cambio tan grande que muchas guías, cuando hablamos de aterosclerosis, cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, incluso ya podemos hablar del síndrome cardiorreno metabólico, porque estos fármacos han venido a cambiar un poco la estrategia de cómo manejamos a estos pacientes y sin embargo una de las barreras principales podría decirse que es la sostenibilidad, la adherencia y la duración en el tiempo, ya que, como sabemos, desarrollar estos fármacos realmente pues van a necesitar de no solamente del tiempo, sino de una inversión muy grande y por tanto muchas veces pueden resultar bastante costosos. Entonces, cuando hablamos en sí de obesidad, habíamos dicho hace un rato que obesidad mórbida, bueno, simplemente podríamos decir porque tenemos un IMC más de 40 y la eficacia de estos fármacos ha sido demostrada por diferentes programas de estudio, por ejemplo, en el caso del liraglutide con el programa de estudios SCAPE, en la que se incluyeron más de 3.731 participantes y fueron divididos en diferentes brazos. El objetivo de estos fármacos era demostrar por lo menos una disminución del 5% de peso. Esto podría significar, para muchos de nosotros podríamos decir, bueno, es realmente bastante poquito o bastante bajo a la hora que tratamos a un paciente con obesidad mórbida. Sin embargo, en estos estudios hubo un porcentaje de pacientes, que en algunos podría llegar hasta 30%, que tenían problemas de obesidad mórbida. Específicamente en el Scale Obesidad y Prediabetes, que fue desarrollado hasta 56%, se tuvo como resultado una disminución del 8% de pérdida de peso al final del estudio.
Acá se cumplió el objetivo primario, que era lograr por lo menos un 5%. Como mencionamos hace un ratito, en el grupo de este estudio hubo pacientes que tenían un IMC más de 40, que más o menos conformaba cerca del 28%. También los pacientes sin prediabetes que recibieron libriaglutide titulado hasta 3 miligramos versus los pacientes ya con prediabetes que también formaron más o menos un 36%. Sabemos que estos pacientes no solamente tienen problemas de sobrepeso, en este caso obesidad y obesidad mórbida, sino también había un porcentaje importante que podía tener hipertensión o dislipidemia. En síntesis, con liraglutide, cuando se titula hasta 3 miligramos, como lo demuestra el estudio SCALE, hasta las 56 semanas se demostró una disminución aproximadamente del 8%. Esto representa eh, para una pérdida de peso categórica. Generalmente estos pacientes en promedio ya tenían un peso inicial de 106 kilos y habíamos dicho hace un rato que casi un 4% de la población que participó en este estudio tenía obesidad mórbida. Pero es importante recalcar que un 15% de estos pacientes o sea, lograron perder un 15% cerca de un 14%. Entonces, acá depende mucho de las estrategias y como se ve en los estudios, no solamente impactaron en el peso, sino que perder peso también va a significar una disminución en la presión media arterial sistólica, ligeramente es alrededor de 4,2 milímetros de mercurio, la presión arterial diastólica de 2,6 y sí hubo un leve incremento de la frecuencia de pulso cerca de 2 a 3 latidos por minuto. También impactó en los lípidos en ayunas, sobre todo en los triglicéridos y en el colesterol VLDL. Y algo importante y no menos importante es los cambios que hubo en los marcadores inflamatorios como es PCR, una disminución cerca de 37 puntos. No me voy a detener mucho en esto, simplemente para mencionar que como todo fármaco pueden haber efectos secundarios, sobre todo náuseas, diarrea y constipación, cerca de un 40%, pero en los estudios es que hay menos del 5% de estos efectos secundarios se logra al año una vez que concretan el tratamiento. Pasando a fármacos, digamos, ya más nuevos, como el semaglutide, por ejemplo, en el estudio STEP, que este fue un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico y controlado con placebo, si bien eran pacientes con obesidad, no hubo un desligue, digamos, de un porcentaje de pacientes. Sí es cierto que hay un porcentaje que a veces puede alcanzar un 25, un 28% que tiene obesidad mórbida. Lo cierto es que en este estudio, en el STEP 1, se logró al fin del tratamiento, a las 68 semanas, cumplir con el objetivo primario, que era por lo menos una pérdida de peso de al menos 5%. En este caso se titula hasta 2,4 miligramos versus placebo, y esto significó una media aproximada. Si bien los pacientes tenían un peso corporal medio de 105, un índice de masa corporal promedio de 37,8, una disminución, una circunferencia de cintura de 114, y se logró una pérdida de peso cerca del 16,9%. Igualmente, hay cambios en la circunferencia de cintura, que fue alrededor de 13,5 centímetros, una presión arterial sistólica también que disminuye a 6,2, marcadores de PCR inflamatorio y también presión diastólica. Algo que siempre nos preocupa son los efectos secundarios. Igual inicialmente generalmente no fueron tan severos, cerca del 74%, sobre todo gastrointestinales, pero algo que quiero que tengamos en cuenta, que a veces tenemos mucho miedo a la hora que usamos un fármaco de GLP-1, es sobre todo el desarrollo de una pancreatitis, que en realidad los casos reportados fueron 3 en este programa, por ejemplo en el STEP 1, y así en la mayoría de estudios en total, a la hora que uno hace un recuento, si llegaron a 10 o 15 o 20, realmente son pocos los casos que desarrollan efectos tipo que son más severos, como una pancreatitis aguda. Es igual algo importante que la hipoglicemia, en este caso de los pacientes también fue bastante baja y no suele ser significativa.
Muy bien, no sé cómo vamos de tiempo, entonces, a diferencia de liraglutide, semaglutide puede alcanzar cerca del promedio de un 15% de pérdida de peso y, por ejemplo, en el STEP 3, acá voy a correr un poquito más, llegó, en este caso eran pacientes hombres y mujeres, el promedio de peso 105 al inicio, hubo una disminución en este caso de 17,6%. Y la idea es que no nos quedemos pensando cuánto exactamente va a perder o cuánto se mostró en cada estudio, sino qué beneficios podríamos tener de este tipo de fármacos a la hora que estamos frente a un paciente y individualicemos según las otras comorbilidades que pueda tener el paciente y pueda significar una ayuda terapéutica a la hora que vamos a decidir, sobre todo por un fármaco que tenga eficacia y seguridad. Ya para ir acabando, algo que me gustaría compartir con ustedes, que en el caso de semaglutide, hay pocos fármacos que han demostrado disminución, sobre todo del riesgo de hacer de MACE, y en este caso disminución de un 20% en pacientes que tenían obesidad, que habían tenido un evento previo y hubo disminución para muerte de causa cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y ACV no fatal. Entonces, esto ha venido a cambiar el paradigma, digamos, del tratamiento, sobre todo cuando pensamos en algún tipo de análogo de GLP-1, sobre todo por la seguridad cardiovascular y, por tanto, hoy en día las guías, como mencioné hace un rato, hablan de estos fármacos por toda la seguridad. Tirzepatide es uno de los más nuevos, en este caso ya es un dual porque tienes, no solamente actúa sobre los receptores similar al glucagón, GLP-1, sino también el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa GIP. Uno es secretado por las células L, otro es secretado por las células K, en este caso es de fabricación, digamos, tecnología combinante, y las dosis a mayor porcentaje o dosificación, 5, 10 o 15 miligramos, pueden lograr mejor control de peso. Al ser estos análogos duales, lo que ayuda es que sean mejor tolerados y no solamente han demostrado que haya mayor eficacia en la pérdida de peso, sino que en este momento siguen corriendo, sobre todo para ver la seguridad cardiovascular, que es donde probablemente hacen un poco la diferencia estos fármacos, sobre todo los de última generación, cuando hablamos de GLP-1. En promedio, tirzepatide puede lograr perder cerca de un 20%, y acá también tuvimos participantes que lograron cerca hasta de más de un 25%, estamos hablando cuando tenemos tirzepatide 15 miligramos, cerca de un 39,7% de los pacientes. Igual hubo cambios en la presión sistólica, diastólica, acá hay diferencia cuando hacemos cabeza a cabeza semaglutide con tirzepatide, sin embargo, son una serie de estudios y que todavía hay que esperar, digamos, sobre todo cuando hablamos de seguridad cardiovascular. ¿Qué ayuda a que se puedan mitigar un poco los efectos secundarios cuando hablamos de este tipo de fármacos? Es reducir el tamaño de las comidas, comer alimentos más lentos, evitar comidas picantes o grasosas, beber menos bebidas alcohólicas o carbonatadas, pero sí hidratarse bien, sobre todo beber más agua y comer alimentos ricos en fibra. Bueno, perder peso implica mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuir triglicéridos, mejorar la función de célula beta, disminuir el tejido adiposo abdominal. Y recordemos que el tejido adiposo visceral es el que se correlaciona con los beneficios de, sobre todo, disminuir riesgo cardiovascular. Para terminar, la decisión de qué fármaco elegir va a depender de muchos factores externos y sobre todo de las características individuales de cada paciente. El objetivo es alcanzar metas y hablamos de peso saludable porque buscamos lograr un impacto en la evolución natural de esta enfermedad que es crónica, que es desgastante, muchas veces nos lleva
a optar por diferentes estrategias y que ningún cambio es sostenible en el tiempo. Sin embargo, el camino al éxito va a enfocarse en la adherencia a largo plazo, en las modificaciones del estilo de vida. Recordemos que caminamos sobre dos pies, no solamente se trata de un fármaco, que en este caso podría ser como un cinturón que nos va a ajustar y nos va a ayudar a perder peso, sino que recordemos que los cambios en el estilo de vida, en el régimen nutricional, en el ejercicio, que ya seguramente van a comentar, son los que van a hacer posible que lleguemos a ese tan ansiado éxito, ¿no? Cada vez tenemos más disponibilidad de fármacos análogos GLP-1, mecanismos de acción bastante similares, sin embargo, buscando no solamente incrementar potencia, sino disminuir efectos secundarios, y esto va a probablemente ayudarnos a a poder tratar e individualizar el manejo de nuestros pacientes. Solamente dejarles esta frase que creo que es la razón de cada uno de los profesionales de la salud, y en este caso los médicos, es primero, no dañar, como decía Hipócrates. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Doctora, muchas gracias. Las preguntas las vamos a hacer al final de las Al final, exposiciones. listo. Sí, muchas gracias. Comparto. Brillante exposición. No, gracias. Continuando con el segundo tema que va a estar a cargo de la licenciada Stephanie Díaz, es manejo nutricional en el perioperatorio del paciente con obesidad clínica severa. La licenciada es especialista con una sólida formación académica en nutrición oncológica y cirugía bariátrica. Cuenta con más de 8 años de experiencia en instituciones de prestigio como la Clínica Americana y la Universidad Norbert Wiener, donde actualmente se desempeña como docente de segunda especialidad en nutrición clínica, con mención en nutrición oncológica. Stephanie, bienvenida. Sigue tu ponencia. Sí se me escucha, ¿verdad? Ok. Perfecto. Bien, vamos a ahora hablar un poco sobre el manejo multidisciplinario de la obesidad mórbida, en este caso nutricional, en el perioperatorio del paciente bariátrico. Bien, ya había mencionado la doctora que, bueno, la obesidad hoy en día es uno de los retos más importantes para diferentes naciones, ya que es considerada incluso como una pandemia silenciosa. Uno de estos aspectos que hay que tener en cuenta es también las enfermedades que se asocian a ella, que hoy en día cada vez son más. Por lo general, siempre la obesidad va a ser el resultado de factores tanto hereditarios, fisiológicos, del entorno, ¿no? Los ambientes obesogénicos, combinados con la dieta, la actividad física y también las opciones de ejercicio que tienen estos pacientes. Hasta que llega un momento en donde, bueno, ya deciden poder revertir esto, y es aquí en donde empiezan a buscar por su propia cuenta de repente diferentes dietas, entran a diferentes tratamientos farmacológicos, hacen diferentes ejercicios o combinación con dietas que puedan encontrar incluso en redes sociales y no encontrar el resultado que de repente esperan. Y es aquí en donde entra la cirugía bariátrica para poder intervenir y tratar la obesidad. Aquí, en esta cirugía bariátrica, el nutricionista va a cumplir una función muy importante también, ya que abarca todas las fases del proceso, con el único objetivo de poder optimizar la pérdida de peso, prevenir complicaciones, deficiencias nutricionales y promover, obviamente, cambios sostenibles en el estilo de vida. ¿Y qué hacemos los nutricionistas aquí en el preoperatorio? Nuestra evaluación nutricional. Aquí nosotros en la entrevista nos dedicamos a hacerle todo el tipo de preguntas, conocer la historia de la obesidad, acompañado esto con antropometría, bioquímica, clínica, y tener todos los datos necesarios para nosotros poder intervenir en la parte nutricional, conocer la composición corporal, incluso detectar ciertos patrones de alimentación que quizás no sean acordes para poder entrar a una cirugía bariátrica. Luego de tener todos estos datos, viene nuestra prescripción dietética, lo que decimos la dieta
preoperatoria. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto, no? Para poder corregir deficiencias nutricionales. La ingesta eficiente de proteínas, por ejemplo, anemia, deficiencia o insuficiencia de vitamina D o deficiencia de vitamina B12. De esta manera podemos intervenir incluso antes de la cirugía para que no tenga más adelante complicaciones. También para poder reducir la grasa visceral, el compartimento visceral, como lo mencionó la doctora, está muy relacionado con el desarrollo de resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia, esteatosis hepática, inflamación y también un estado protrombótico en el paciente. Otra cosa más por las cuales tratamos de reducir la grasa visceral en el paciente es que esto también acorta la duración de la cirugía y minimiza el riesgo quirúrgico en este paciente. Y algo más para agregar es que se ha visto infiltración de lípidos a nivel muscular, dándose un estado de mioesteatosis a este nivel. ¿Y qué pasa cuando el músculo se ve infiltrado de lípidos? Lo que sucede aquí es que aumenta el catabolismo en esta zona, la inflamación crónica también conduce a desgaste muscular hasta llegar a la disfunción y es aquí donde tenemos una definición de obesidad sarcopénica. En mi experiencia he podido ver pacientes que tienen una masa musculoesquelética quizá normal, pero cuando hacemos dinamometría quizá no hay fuerza. Y esto se relaciona bastante y coincide bastante con que estos pacientes tienen un puntaje de grasa visceral superior a lo normal. Otro motivo por el cual la dieta preoperatoria está indicada es ya que se ha visto que reducir el tamaño del hígado, ¿ok? Hace que el cirujano pues tenga una menor manipulación de los órganos, ¿no? Que lo rodean, incluso del mismo hígado, y esto se ve reflejado en una recuperación más rápida, incluso en las primeras horas después de la cirugía. ¿Y cómo hacemos? Bueno, aquí vienen las diferentes estrategias nutricionales que podamos aplicar. Cada nutricionista aplica uno. En su mayoría, aplicamos dietas que son bajas en calorías. Dependiendo de lo que encontremos en nuestra evaluación nutricional inicial, vamos prescribiendo las proteínas. Pero se ha visto que los cambios porcentuales, por ejemplo, en el volumen hepático, grasa visceral y en el peso corporal, en pacientes con obesidad mórbida que han sido tratados con estas dietas muy bajas en calorías, ha tenido una buena significancia, como vemos en esta imagen, en una intervención de 12 semanas. Podemos ver aquí que sí se puede reducir de manera considerable tanto la grasa visceral como el volumen del hígado para que así el cirujano pueda tener una mejor manipulación y el paciente tenga menos riesgos a complicaciones posoperatorias. Otra estrategia nutricional que también utilizamos son las dietas cetogénicas. Estas también se han visto que pueden reducir el volumen del hígado, reducen la grasa visceral, puede prevenir complicaciones posoperatorias y también una reducción considerable em, de la composición corporal a nivel de la grasa. En el preoperatorio también damos educación nutricional. ¿Para qué, no? Es muy importante que el paciente sepa cuáles son las fases de dieta que vienen después de la cirugía, que sepa también la suplementación que va a necesitar, tanto en el pre y en el postoperatorio, conocer los posibles síntomas luego de la cirugía y saber su manejo para que así el paciente pueda estar más tranquilo, se reduzca bastante la ansiedad en ellos y sepan cómo manejarlo. Fomentar cambios en el estilo de vida, obviamente, y prevenir complicaciones futuras. Ya en el postoperatorio, aquí nuestro objetivo va a ser siempre asegurar un adecuado aporte energético, proteico para la recuperación postquirúrgica y la preservación de la masa magra durante la mayor pérdida de peso. Aquí nosotros tratamos de cuidar esa masa musculoesquelética para que no se pierda en gran cantidad. Definitivamente la mayoría va a perder una cantidad mínima, pero esto se puede ir corrigiendo con la suplementación
que nosotros podamos prescribir al paciente. Otro objetivo acá también es minimizar los efectos secundarios propios de los cambios morfofisiológicos, ¿no? Por ejemplo, en un bypass gástrico. Luego de la cirugía hacemos seguimiento. ¿Cómo? ¿Para qué? Bueno, nosotros tenemos que vigilar aquí la composición corporal, ya que se ha visto que cuando no vigilamos la composición corporal, el paciente va a perder peso X, pero no sabemos si este peso ha sido de grasa, ha sido de músculo. No podemos ir a ciega en estos casos, ya que si es que existe un alto puntaje de grasa visceral y un posible diagnóstico de obesidad sarcopénica, entonces ese músculo tenemos que cuidarlo como oro. ¿Para qué? Para que este paciente no pierda fuerza, para que pueda tener una mejor recuperación, ¿ok? Y también no baje mucho la tasa metabólica basal. Hacemos seguimiento también para el manejo de los síntomas. No todos los pacientes tienen síntomas cero, algunos tienen síntomas de diarrea, algo de un poco de indigestión y simplemente ahí tenemos que vigilar para poder explicarles, identificar y poder tratar. ¿Ok? La educación nutricional en cada fase de alimentación es básica. Cada fase de alimentación tiene lo propio. Cada fase de alimentación tiene un objetivo el cual el paciente debe saber para poder tener una buena adaptación a la dieta conforme van pasando las fases de alimentación. Identificar complicaciones, sí, de hecho que sí. Cada vez que hacemos seguimiento, nosotros los nutricionistas también podemos identificar algunas complicaciones, ya que de manera nutricional no las podemos manejar. Y es ahí en donde el trabajo multidisciplinario va a tener una importancia muy grande. Ya hablando de nutrición en la cirugía bariátrica, a modo general, la progresión de dieta va líquida, papilla, semisólidos, hasta llegar a los sólidos. Carbohidratos tratamos de asegurar entre 50 a 100 gramos al día, de una baja carga glicémica. Proteínas entre 60 a 120 gramos al día. Grasas reducidas, siempre asegurando EPA y DHA. La hidratación de 1 litro a 2 y las porciones van a ir siendo de 150 a 300 cc fraccionado entre 5 a 8 veces al día dependiendo de la tolerancia del paciente, dependiendo también de la técnica quirúrgica que se haya utilizado en este paciente. Hablando ya un poco más a fondo de cada fase, en la fase, por ejemplo, de dieta líquida, aquí también ya empezamos a utilizar suplementos, tanto vitamínicos y proteicos. Asegurar aquí también la ingesta de líquidos, entre 1,5 litros a 2 litros al día, todo por sorbos pequeños y espaciados para que el paciente no tenga la sensación de ahogo, de atoro y tenga el reflejo nauseoso al momento de ingerir rápido los líquidos. Lo mismo pasa con las dietas papillas, empezamos con cantidades pequeñas y las vamos progresando según la tolerancia. Y aquí siempre es importante poder empezar con una textura, digamos, tipo yogur bebible, hasta poder llegar a las papillas. ¿Para qué? Para que la adaptación a a esta indicación de dieta sea, digamos, de manera progresiva. Aquí tenemos que ya ir también asegurando la ingesta de proteínas en combinación de la dieta con los suplementos. Ingerir alimentos despacio es una indicación que siempre damos desde inicio hasta siempre en estos pacientes. Aquí, como recomendación adicional, tratamos de que eviten aderezos y condimentos en exceso para que puedan tener una digestión buena. Ya pasando a la dieta semisólida, aquí yo siempre les digo a los pacientes que independientemente de los alimentos que sí o que no pueden comer, debemos tener en cuenta 5 cosas muy importantes. Uno, masticar muy bien. Masticar aquí va a ser, vamos a decir, la estrella, la indicación estrella en esta fase para este tipo de pacientes, ya que la masticación se ha visto que puede mejorar la digestión y absorción de de los nutrientes en estos pacientes. Preparaciones jugosas para que no pueda cambiar, digamos, el sabor de las comidas. Comer lento, en bocados pequeños. Y los líquidos van a venir después, unos 30 minutos después de los alimentos sólidos. Ya luego que pasamos de la fase semisólidos, viene ya la alimentación
saludable, donde aquí vamos a evaluar tolerancias, aquí vamos a ir introduciendo alimentos nuevos, los que de repente en un inicio cayeron mal, los vamos a ir introduciendo de a pocos en esta fase para que el paciente vuelva a retomar su vida habitual, pero con los cambios que ya se le ha venido inculcando de cambio de estilo de vida saludable para que esta, digamos, pérdida de peso sea sostenible en el tiempo. El ajuste de los macronutrientes según la actividad física que realicen, ya que al momento de iniciar ejercicios de fuerza, vamos a tener un aumento del requerimiento de proteínas y dependiendo del ejercicio de fuerza y la intensidad y tiempo que puedan dedicarle a esto, vamos a ir ajustando los macronutrientes. Asegurar entre 80 a 100 gramos de proteína al día. Fibra las tenemos que asegurar. Hemos visto que muchos pacientes, a pesar del tipo de dieta que tienen, también hay estreñimiento presente. Continuar con los multivitamínicos, indicar que ya estos multivitamínicos van a ser de por vida. La actividad física regular, al menos unos 150 minutos a la semana. Ya seguro el licenciado Alexander nos va a hablar un poquito más de eso, pero aquí sí necesitamos que la actividad física esté presente, no tanto por un tema de que baje más rápido peso, sino para que exista un estímulo en el gasto energético y también, obviamente, para el aumento o recuperación de la masa musculoesquelética. En cuanto a la suplementación, todos debemos tener en cuenta los sitios de absorción. ¿Qué nutrientes se absorben a nivel del estómago, del duodeno, del yeyuno, del ilion? ¿Para qué? Para poder cubrir esos requerimientos de vitaminas y minerales en el paciente, dependiendo obviamente también de la técnica quirúrgica, si es restrictiva o si es restrictiva y malabsortiva. Dependiendo de eso, vamos a decir las dosis de cada nutriente que se tiene que prescribir. Por ejemplo, en una manga gástrica tenemos aquí las cantidades que nos dicen las diferentes sociedades, como la SMBS, por ejemplo. Y aquí siempre vamos a iniciar con la presentación de este multivitamínico, que puede ser masticable, puede ser molido o en una presentación líquida. Dependiendo de la fase en la que ya se encuentre, podemos ir cambiando de presentación hasta poder llegar a una cápsula al día, como existen muchos suplementos. Lo mismo va a pasar en un bypass gástrico, ¿no? Empezamos igual con presentaciones masticables, molidos o líquidos incluso. ¿Ok? Entonces, luego de ver todo esto, yo siempre voy a resaltar el, el trabajo multidisciplinario, ¿no? El éxito de la cirugía bariátrica depende no solo de la técnica quirúrgica, sino también de la preparación, la educación y el apoyo multidisciplinario al paciente para poder lograr la adherencia a su nuevo estilo de vida. Cuando el equipo multidisciplinario se juntan, se explican y se comentan todo lo relacionado al paciente, aquí el único beneficiado va a ser nuestro paciente, quien va a cambiar su estilo de vida y va a hacer esto sostenible en el tiempo. Eso es todo con la presentación de hoy y seguro que veré muchos en el Congreso en Chile. Gracias. Muchas gracias, Stephanie. A continuación, el tercer tema es prescripción de la actividad física para el éxito del manejo del paciente bariátrico. Va a estar a cargo del licenciado Alexander Fernández Panura. Él es fisioterapeuta con especialidad en prescripción del ejercicio en las enfermedades cardiometabólicas y formación en kinesiología aplicada a la cirugía bariátrica. Es miembro de la Asociación Peruana de Fisioterapia y de la Asociación de Diabetes del Perú, con experiencia en prestigiosas instituciones como CIATOP, SIDON, Liga contra la Obesidad y Go Metabolic. Y es coautor del libro Physical Activity and Bariatric Surgery del año 2023 y asesor externo de la Guía Nacional de Tratamiento de la Obesidad y de Salud. Alexander, te dejamos con tu presentación. Muchas gracias por la presentación. Saludos a todos los presentes. Voy a hablar acerca de un tema que es de mucha importancia y es que, como comentaron la doctora y la licenciada, hablamos a través de un trabajo interdisciplinario y esto implica que también el ejercicio juega un papel importante desde antes de una cirugía bariátrica, desde que el paciente pasa por esta intervención en la clínica y posteriormente, y lo que genera esto una adherencia a futuro. Sabemos que la obesidad
es clave e importante, pero también que la cirugía bariátrica también ha tenido un papel importante dentro del tratamiento de la obesidad, que es una enfermedad crónica. Y es que este va a ser mi resumen dentro de lo que voy a conversar el día de hoy. Entonces, los cambios fisiológicos de una persona con obesidad tienen a considerarse antes de tener un tratamiento que conlleva la baja de peso. Si el paciente con obesidad tiene sarcopenia, pues los ejercicios que nosotros vamos a indicar están orientados a ganar masa muscular y perder aquel porcentaje de tejido adiposo. Por lo tanto, tenemos que conocer el perfil del paciente bariátrico, sea perfil biomecánico, musculoesquelético, ¿sí? Y con esto podríamos indicar que el ejercicio tiene que estar orientado y tiene que ser de forma individualizada y monitorizada para cada persona. Cuando el paciente pasa y se somete a una cirugía bariátrica, pues tenemos que hacer una guía de actividades físicas desde las 24 horas, porque evidentemente el paciente va a salir de la clínica y ya está perdiendo músculo, y con ello ir estimulando la postura, la estabilidad, cómo camina, para que posteriormente en la segunda, tercera semana el paciente comience con actividades físicas para prevenir justamente el dolor de espalda y diferentes alteraciones que se dan. Y con esto llegar al mes ya con una indicación de ejercicios que el paciente pueda sostener dentro del primer mes, segundo y tercer mes, y que esto genere adherencia a futuro. Se conoce que la cirugía bariátrica tiene gran importancia y gran relevancia en la baja de peso. Esto se ha evidenciado a través de diversos estudios que evidencian sobre el tratamiento entre una cirugía bariátrica y el tratamiento convencional. Lo que sí es un tratamiento que tiene mucha eficacia en la pérdida de peso y sobre todo en pacientes con enfermedades metabólicas como diabetes mellitus tipo 2. Dicho esto, yo quiero mencionar lo siguiente. Una persona con obesidad que tiene múltiples alteraciones, ¿sí? Ese candidato em, tiene un comportamiento sedentario prolongado constantemente. Ahora, el paciente se opera, va a tener unas semanas de actividad física de baja intensidad, caminatas. Entonces, esto va a hacer que su comportamiento sedentario va a mantenerse en el tiempo. Por lo tanto, el perfil de aquel paciente es clave, importante con respecto a la pérdida de masa muscular, con respecto a los altos niveles de triglicéridos, altos niveles de glucosa que puede tener el paciente, con respecto a toda la fisiología que comprende aquel perfil del paciente con obesidad. Por lo tanto, saber también que las alteraciones biomecánicas como escoliosis, anteversión pélvica, anteposición de la cabeza y el cuello, aumento de la cifosis torácica, genuvalgum de rodillas, hiperlordosis lumbar y flexión de rodillas, son las alteraciones que va a presentar antes y después de la cirugía bariátrica. Es decir, bajar de peso y disminuir entre un 10% dentro del primer mes implica que la persona no cambia aquellos hábitos en la marcha, en la postura y cómo camina después de una cirugía bariátrica. Es clave entonces evaluar aquellas consideraciones biomecánicas que tiene la persona. Entre las principales está la anteversión pélvica, aquella hiperlordosis que se da por el aumento del tejido adiposo en la zona abdominal. Entonces, cuando conocemos una persona que tiene obesidad mórbida, obesidad severa, aquella persona va a tener una marcha que va a acumular mayor tejido adiposo en algún lado y con esto va a generar mayor presión en las articulaciones, ¿sí? Entonces, un análisis antropométrico dio a conocer que la curva escoliótica, es decir, que la columna se inclina, ¿sí? Está relacionado con el grado de adiposidad que uno aloja en alguna parte del cuerpo, o sea, en la parte derecha, en este caso, en la parte derecha, que en la parte izquierda. Porque hay una distribución desigual de la grasa, en este caso, en la parte derecha con la izquierda. Entonces, cuando vemos una persona que camina con esta distribución de tejido adiposo abdominal, nosotros vemos que si ponemos una línea del centro de gravedad, la persona tiende a caminar de lado. Y esto genera
que haya mayor fricción articular en cadera, rodilla y en tobillo. Por lo tanto, si la persona se opera, comienza a hacer sus actividades, pues su cerebro no ha estado adecuado el tiempo necesario para mejorar la marcha y con esto disminuir la carga en aquellas articulaciones. La conducta postural, es decir, la actitud que tiene la persona en el día a día, está realizada frente a las actividades que hace. Si tenemos una antepulsión de hombros, flexión de rodillas, rotación interna de hombros, extensión de antepulsión de cabeza y cuello, pues nosotros al mencionar a la persona que tiene que reestructurar aquella postura, mejorar el control postural, pues vamos a alinear mejor con respecto al centro de gravedad. Por lo tanto, una de las primeras intervenciones que hacen en fisioterapia y ejercicio es evaluar la marcha, evaluar la postura y cómo están estos relacionados con su día a día, ya que esta marcha en paralelo, en la parte lateral, no nos ayudaría a futuro si queremos que la persona desarrolle una actividad deportiva, porque al final siempre va a tener ese desbalance y va a generar dolor en la zona lumbar. Por lo tanto, dentro del perfil de aquel paciente candidato a una cirugía bariátrica que tiene obesidad, eh, va a haber un dolor lumbar constante, ¿no? Hemos conocido pacientes que siempre me dicen, ok, tengo dolor lumbar, tengo molestias, y con el tiempo siguen teniendo estas alteraciones porque la biomecánica, la alineación y el centro de gravedad sigue manteniéndose. Por lo tanto, el paciente con obesidad, su centro de gravedad es distinto, pero el acúmulo de tejido adiposo en la zona abdominal, el punto P1 y P y S que conllevan al punto lumbosacro que nos llega a alinear con respecto al centro de gravedad también está desplazado, por eso que se genera un aumento de la hiperlordosis y un aplastamiento vertebral. La cadera y la rodilla también tienen, por lo mismo que les comentaba antes, que generan una presión al momento de caminar de forma lateral, ¿sí? Sea más considerable en una pierna que la otra tanto en rodilla como en cadera. También en tobillo, porque el apoyo monopodal constante del peso, se menciona que al caminar uno desplaza todo el peso hacia un lado. Por lo tanto, la articulación cadera, rodilla y tobillo están generando una fricción constante por el aumento de tejido adiposo y más aún si una persona tiene escoliosis. Ok, tenemos alteraciones biomecánicas, musculoesqueléticas y también hay una alteración respiratoria. Si vemos en imagen aquella persona que tiene un aumento de tejido adiposo en la zona torácica, esto genera que haya una compresión y su capacidad de ventilación esté disminuida. Ya con eso podemos saber que hay muchas alteraciones en cascada que se van, lo cual genera que haya un exceso de tejido adiposo torácico y abdominal, reduce la compliance pulmonar, disminuye la capacidad vital, la capacidad funcional residual, el volumen de reserva respiratorio. Y esto una serie de eventos que hacen que la persona que vaya a pasar por una ventilación mecánica invasiva al momento de someterse a una cirugía bariátrica, pues tenga ya ciertas deficiencias y por ende le digo lo siguiente, toda persona que se va a someter a una cirugía bariátrica tiene que hacer terapia respiratoria, mejorar sus capacidades y volúmenes pulmonares y con esto mejorar la expansión torácica, trabajar con el diafragma y con esto la persona va a estar en mejores condiciones cardiorrespiratorias para que cuando se despierte después de la cirugía pueda respirar y no opte por el oxígeno y no opte por un tiempo mayor prolongado en la clínica. Es importante hacer fisioterapia respiratoria, trabajar con aparatos de incentivo también, pero lo importante es que el paciente se eduque, que apenas despierte de la cirugía, sepa cómo respirar. Y bueno, para ir avanzando, la obesidad sarcopénica también, puede el paciente tener grandes volúmenes, pero si vemos que hay una disminución del porcentaje de masa muscular, el paciente puede tener fuerza para empujar algo, pero no tiene potencia. Y esto hace que cuando se le quiera levantar de la cama al día siguiente de la cirugía, también no lo puede hacer, no tiene potencia muscular. ¿Por qué es importante realizar actividades físicas desde el primer día, después de la cirugía? Se ha mencionado que hay
un porcentaje de recuperación de peso, tanto en un bypass gástrico como una manga gástrica, a partir de los 2 años. Y esto se va a ir dando si es que la persona tiene mayores tiempos prolongados sedentarios, ¿no? La cirugía es muy buena, el tratamiento, la indicación y todo, pero si el paciente no tiene un gasto calórico constante y su tasa metabólica en reposo también está disminuida, pero al final de todo el paciente va a entrar de nuevo en este círculo vicioso que hace que la persona sea sedentaria nuevamente. Por lo tanto, para, digamos, para que en 2 años la persona tenga menor recuperación de este peso, la persona tendría que generar adherencia frente a un ejercicio que le guste, que lo practique, que lo desarrolle y que este sea parte de su día a día. Y ahí está el trabajo importante. Postoperatorio inmediato. Se ha evidenciado que bueno, este presente metaanálisis indica que la movilización temprana postoperatoria se correlaciona positivamente con una recuperación gastrointestinal clínica más rápida, es decir, que ahí el proceso de cicatrización, la cicatrización, ¿no? Y la circulación sanguínea, la oxigenación que se da ya al paciente caminando, mejora que la persona tenga una recuperación mucho más rápida, ¿no? Los ejercicios respiratorios, la bipedestación, la marcha temprana, el solo hecho que el paciente se despierte y se sienta va a mejorar la expansión torácica, que eso nos ayuda un montón para que la persona pueda ventilar y saturar de forma efectiva. Ya cuando hablamos de ejercicio físico después de una cirugía bariátrica, contemplamos que el ejercicio es clave, tiene efectos agudos, porque nos va a ayudar a metabolizar, nos va a ayudar a captar la glucosa como fuente de energía, los ácidos grasos, va a aumentar la masa muscular, va a mejorar la tensión arterial, va a mejorar la vasodilatación, la capacidad cardiorrespiratoria, y entre todos los efectos que se pueden dar de forma aguda. Es decir, si en este momento te pones de pie, haces 10 sentadillas, pues tienes efectos agudos que te van a ayudar. Eso es lo que se quiere con el paciente que se somete a una cirugía bariátrica, que pueda levantarse de la silla, que pueda caminar, que pueda hacer aquel ejercicio que le cuesta un poquito, pero ya vamos a tener efectos agudos, como también efectos crónicos. Estos sí son importantes porque ya vamos a mejorar el volumen máximo de oxígeno, que esto va a hacer que la frecuencia cardíaca se disminuya, tanto como la presión arterial, en una persona que se ha adaptado fisiológicamente en el tiempo. Por lo tanto, es clave saber que si mi paciente va a someterse a una cirugía bariátrica, tiene que hacer ejercicios desde antes para que haya cambios o efectos crónicos a futuro y que los puedas ir complementando en el camino. ¿Sí? Ahora, parte de la prescripción del ejercicio está orientado que la persona tiene que hacer ejercicio de fuerza, ¿no? Dentro de un programa donde tiene que haber ejercicios de flexibilidad también, ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Entonces, la frecuencia al menos 3 a 5 veces por semana. El ejercicio tiene que incluir grandes grupos musculares. Es lo que yo siempre hablo con mis pacientes. No podrías hacer un ejercicio solamente monoarticular, ¿no? O un ejercicio muy sencillo porque tienen que trabajar grandes grupos musculares y que la intensidad, como menciona aquí, tiene que ser moderada, de un 60-85% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Y tiene que estar ajustado progresivamente a cada paciente. El tipo de ejercicio, al inicio podrías optar por caminatas, bicicleta, elíptica, natación, que esto se va dando en el camino con respecto a los aeróbicos, pero es importante saber que la persona tiene que ganar masa muscular. Y entre eso tiene que trabajar con bandas elásticas, peso libre, ¿no? Y máquinas, ¿no? Donde tiene que incluir movilidad, flexibilidad y equilibrio. El objetivo será mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, el control de peso, mejorar la masa muscular y que esto sea un hábito a futuro. Este estudio mostró que después de si uno inicia el ejercicio, ¿no? Al menos entre 12 a 24 meses después de la cirugía, va a traer grandes resultados y beneficios justamente para no entrar en la reganancia de peso que comienza a los 2 años. Entonces,
tiene que haber un programa de ejercicio, tiene que ser personalizado, tiene que ser monitorizado y tiene que haber una prescripción desde el día 1. Ahora, cuando hablamos de prescripción, objetivos: prevenir la pérdida excesiva de masa muscular, mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, corregir la función musculoesquelética y promover la adherencia, que es clave. En esta bioimpedancia que se tomó un paciente antes y después de la cirugía, la persona con 136,6 kilogramos se sometió a una cirugía, ¿sí? Y después de la cirugía, a los 15 días, llegó a pesar 120,8 kilogramos, pero ahí pasó algo: la masa muscular disminuyó considerablemente, ¿cierto? La curva disminuyó, pero cuando comenzó a hacer ejercicio, aquí, inicio de ejercicio con 133, claro, 120, la curva de la pérdida de masa muscular no bajó de forma considerable. Es decir, que a partir de los 15 días, una persona que pueda hacer ejercicios con pesos ligeros, 1 kilo, bandas elásticas, actividades que no ejerzan presión abdominal, pero que puedan ser monitorizados y guiados, la pérdida de masa muscular no va a ser tan baja. Es decir, que vamos a tener un paciente a los 15 días o a la tercera semana funcional, caminando, moviéndose, mejorando su tasa metabólica durante el ejercicio, durante su movimiento, y sobre todo que va a ir perdiendo más porcentaje de tejido adiposo. Entonces, se ha visto que el ejercicio es clave e importante. Muchos de los pacientes que tienen efectos positivos con el ejercicio, como les había comentado, que ganan, vamos a mejorar la disminución de la glucosa, vamos a mejorar el porcentaje, vamos a disminuir el porcentaje de tejido adiposo, pues hay un 80% que sí, pero hay un 20% que aún así la pérdida no es tan óptima. Es decir, que hay una recuperación de peso, ¿no? Hay pacientes que dicen no bajo mucho, algo está pasando, y tiene que ver mucho con su metabolismo. Ahora, el ejercicio y la actividad física va a aumentar el gasto energético durante las actividades después de la cirugía bariátrica, lo que va a preservar la masa muscular, va a mejorar la sensibilidad a la insulina, y con esto va a tener un efecto a largo plazo con respecto a la resistencia a la insulina y la recaída por diabetes tipo 2. Es decir, paciente que no está bajando de peso por múltiples factores, el ejercicio a partir de los 15 días, a partir de la tercera semana, es clave e importante. Este programa supervisado lo hemos desarrollado en el libro, el programa de cirugía, actividad física y cirugía bariátrica, en el capítulo de programa de ejercicio supervisado. Y mucho de lo que se ha considerado, la evidencia muestra que sí, el paciente tiene que hacer actividad física antes de la cirugía bariátrica. Con esto, la persona se opera, va a haber una fase de adaptación, de familiarización del ejercicio, y después va a comenzar con ejercicios de aumento de masa muscular, lo que conlleva a mejorar ejercicios de potencia muscular, y con esto va a mejorar su gasto calórico. Yo no podría hacer ejercicios de gasto calórico dentro de la primera semana, segunda semana o primer mes, porque va a quemar músculo. Por lo tanto, yo tengo que tener un complemento muscular clave en aquellas articulaciones que ya les había comentado que tienden a generar mayor desgaste y también inestabilidad. Lo que es importante es mejorar la masa muscular, ¿sí? En conclusión, adaptación física, reeducación neuromuscular, fase de acondicionamiento físico, postura, estabilidad, control motor, propiocepción, percepción postural, técnica de ejecución del ejercicio, flexibilidad, activación muscular, y todo esto dentro de los primeros días hasta el primer mes. Obviamente, de acuerdo a las consideraciones de cicatrización, ¿sí? De cómo el paciente se encuentra en casa, pero ya hay que moverlo. El paciente no podría esperarnos en casa, sentado o acostado todo el día. Tiene que mejorar su actividad física para que genere adherencia a tener un estilo de vida más saludable. Cuando pasa ya el primer mes, comenzamos a ganar músculo, trabajar grandes grupos musculares, ejercicios de contracción y extensión, y con esto aumentamos a repeticiones a 8, 10, 12 repeticiones. Trabajamos con bandas elásticas, mancuerdas, y el peso del propio cuerpo. Ok, ya ganó postura,
ya ganó masa muscular, ahora potencia muscular. Se ha evidenciado que a partir del tercer mes ya hay un proceso de cicatrización interna mucho más confiable para poder hacer ejercicios como saltos, natación, donde estos van a tener como objetivo que el ejercicio sea más rápido y más fuerte. Aquellos pacientes que dicen, ¿cuándo puedo ir a jugar fútbol? ¿Cuándo puedo ir a nadar? ¿Cuándo puedo irme a tirarme al suelo, a darme un volantín? Ok, esperemos primer mes, postura, segundo mes, músculo, porque ¿cómo vas a saltar si no tienes músculo? Y tercer mes, vamos con la potencia muscular. Entonces, una vez que ya ha pasado por la potencia muscular, llega al cuarto mes donde la persona genera un gasto calórico mayor. Es decir, quiero hacer una maratón, quiero hacer una clase de zumba, quiero moverme y quiero correr todo el día. Ok, no vas a perder músculo porque ya ganaste, ya tienes postura, tus articulaciones están estables, tienes potencia, no te vas a lesionar. Haz lo que desees. Cuarto mes, haz los ejercicios con un buen aporte proteico, con buen control del médico, siempre con la indicación del médico para saber que el paciente está cuidado y saber que también puede tener una indicación de forma interdisciplinaria. Entonces, va a haber una prehabilitación, ¿no? Día cero, esta parte la voy a mencionar de lo ideal con respecto a una intervención desde el día uno en adelante, como les había comentado. Día uno se evalúa la bioimpedanciometría, la calorimetría en el ejercicio, la fuerza, la capacidad cardiorrespiratoria y pruebas funcionales como pararse y sentarse o pruebas de evaluación de fuerza en dinamometría. Sí, les había comentado lo siguiente. Nosotros tenemos que mencionar que el paciente tenga ejercicios neuromusculares, postura, adaptación, propiocepción, estabilidad, fortalecimiento, ejercicios aeróbicos y seguimos con la postura. Esto entre las primeras semanas, ¿sí? Es clave que el paciente pueda tener una buena orientación al momento de caminar. Y el paciente cuando ya post-intervención tiene que haber una evaluación también de la bioimpedanciometría, la calorimetría en el ejercicio, fuerza, frecuencia cardíaca o capacidad cardiorrespiratoria y las pruebas funcionales. Todo en conjunto con un equipo multidisciplinario, el médico, la nutricionista, el psicólogo, que ayuda a que el paciente esté cuidado sabiendo que ya está teniendo una vida más activa. Por lo tanto, dentro de la prescripción del ejercicio, tenemos muchas fases de ejercicio. En realidad tenemos la fase cero, que es la fase de familiarización del ejercicio, donde está en la primera semana, después la fase uno, entrenamiento muscular, fase 2, con respecto a fuerza, trabajas con ejercicios funcionales y así sucesivamente. Es decir, yo quiero que mi paciente gane masa muscular. No le voy a dar carga al inicio, pero sí postura y estabilidad. ¿Sí? Eso está totalmente claro. Si voy a hacer ejercicios aeróbicos también, no le voy a decir que corra mucho tiempo, al menos 20 minutos de ejercicios de baja intensidad, al 40% de la frecuencia cardíaca de reposo, de máxima, y al menos el paciente va a poder realizar ejercicios donde se pueda familiarizar caminatas, aún no trotes, caminatas y caminatas dentro de las primeras semanas y posteriormente de la fase 1 a la fase 3 aumentar el porcentaje de gasto calórico, pero como observan aquí, yo no estoy dando mucho ejercicio aeróbico al inicio. Lo que quiero es que dentro de las primeros meses el paciente gane masa muscular, que eso va a ser el componente principal para todo lo que quiera más adelante. También es importante la flexibilidad, la estabilidad dinámica, ¿no? Y también es importante lo siguiente. Entonces, para ya resumir todo lo que estoy comentando, pacientes tienen una evaluación pre-cirugía, puede ser de forma virtual, puede ser presencial, el paciente se opera, ¿sí? Después la persona comienza con actividades iniciales, post cirugía bariátrica de ejercicios respiratorios. También es importante que la persona tenga movilizaciones al día siguiente porque el paciente va a regresar a su día a día, a subir escaleras, a ir al trabajo, a movilizarse. ¿Cómo no estimular pequeños músculos claves en su día a día? Posteriormente a esto, el paciente va a tener pautas para mejorar en su día a día, como sentarse y pararse,
o pesos ligeros con botellas, con medio kilo quizás, donde la persona va a mejorar su postura y estabilidad desde los 15 días. Llega el mes la persona y definitivamente va a poder hacer ejercicios de mayor fuerza y potencia, ¿sí? Es todo un seguimiento, queremos que el paciente llegue al mes fuerte, ¿sí? Que con menos pérdida de masa muscular. Bueno, y el entrenamiento supervisado, monitorizado, es más efectivo que aquel ejercicio que solamente se indica, ¿no? Como ejercicio aeróbico, ejercicio de sobrecarga, porque el ejercicio supervisado a 12 a 24 meses después de la cirugía de semanas, meses, perdón, después de la cirugía bariátrica, mejora la función física y la composición corporal en este ensayo controlado aleatorio. Por lo tanto, hacer ejercicio está bien, pero si es supervisado y guiado por un profesional de la salud, es más importante porque aquella persona va a tener mejor adherencia sin lesionarse, que es lo que queremos. Debemos de seguir los principios del entrenamiento: frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, que eso lo conocemos. Para tener adherencia en un paciente, tiene que tener una cartilla de ejercicios claves. Yo le digo, usted va a hacer 8 sentadillas 2 veces al día. Perfecto, lo va a combinar con un ejercicio aeróbico, 1 minuto de ejercicio fuerte y 2 de baja intensidad, a una escala de percepción del cansancio del 0 al 10, un 6, porque es una intensidad moderada, y lo va a hacer 3 veces por semana, una biserie de ejercicio. Y esto le enseño unas 3, 4 biseries que lo puede hacer durante 3 veces o 5 veces a la semana, y la persona va a tener gráficas, dibujos, va a tener un entendimiento clave de un ejercicio que nunca ha hecho y no le gusta hacer, de tal forma que puede ir realizando y ganar masa muscular. Ahora, ¿qué pasa si el paciente hace ejercicio 1 hora del día y todo el día está acostado? Pues es clave saber que los snacks de ejercicio son importantes. Son los que hoy en día tienen mejor adherencia para aquellas personas que no tienen tiempo, que no les gusta el ejercicio. Por ejemplo, yo le digo a una persona que está mucho tiempo sentada: ok, usted se va a levantar de la silla a las 10 de la mañana en su trabajo y solamente quiero que se ponga de pie y que mueva las manos o que haga un ligero trote. Solamente necesito que se mueva 1 minuto en varios momentos del día, al menos 3 veces en la mañana y 3 veces en la tarde, de 1 minuto. ¿Qué ejercicio? Subir escaleras, caminar, bailar, hacer sentadillas, trabajar con la banda elástica. Todo movimiento en el paciente es ganancia. Todo movimiento. Entonces, en este video que está acá, este video tiene 1 minuto de tiempo, y lo que se quiere es que la persona pueda hacer ejercicios simples, que no sean tan complejos, pero que a la vez haya trabajo muscular, gasto calórico, ejercicios de coordinación, equilibrio, ejercicios aeróbicos, ejercicios de flexibilidad, ejercicios donde está orientando la percepción de su postura, y sobre todo que estos ejercicios le van a ayudar para su día a día y que además van a ayudarles a alejarlos más de aquel tiempo sedentario prolongado que va a generar que el paciente regane peso a futuro. Entonces, darle todo un complemento de ejercicios, pautas de actividad física para el día, imágenes, videos, asesoramiento, em, además guía, y sobre todo que se esté monitorizado el ejercicio, es clave en una persona que de por sí no le gusta hacer ejercicio. Y bueno, para terminar esta presentación, como fisioterapeuta, nosotros buscamos que el ejercicio sea clave, pero sobre todo que la persona pueda tener la responsabilidad de hacerlo todos los días de una forma que le guste, que no sea tan complicada. Y dentro de la conclusión es lo siguiente: el éxito de la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida depende de una prescripción individualizada del ejercicio físico y el acompañamiento de un equipo interdisciplinario. Este enfoque integral asegura mejores resultados en la pérdida de peso, control de comorbilidades y calidad de vida a largo plazo. El trabajo en equipo es importante, pero sobre todo que la persona pueda tener toda la información, que pueda tener toda la educación de parte del profesional de la salud para que se pueda valer por sí misma y sobre todo que haga ejercicio todos los días. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alexander. Muy interesante la ponencia. Vamos a comenzar ahorita con las preguntas Han dejado algunas preguntas. Doctora Lorena, ¿está ahí? Sí, sí, acá estoy. ¿Qué tal, doctora? Eh, Bien es sabido que la seguridad, la eficacia de estos análogos GLP-1 en el tratamiento de la obesidad está demostrado, pero lo que estamos viendo es que hay una pregunta. ¿Quién debe prescribir o supervisar este tratamiento? ¿Y cómo estamos nosotros en el país en el acceso para el paciente para este tratamiento? Gracias por la pregunta, doctor Orrego. ¿Quién debe prescribir? El médico que esté preparado para manejar un paciente con obesidad. Hoy en día, muchas veces podemos pensar de primera intención que directamente deberíamos enviarlo a un endocrinólogo. Sin embargo, creo que la cantidad de especialistas en endocrinología no son suficientes para este manejo. Entonces, cualquier médico que esté capacitado, que haya hecho una diplomatura, maneje pacientes con obesidad de una manera, o sea, preparada, estaría facultado para indicar un fármaco de este tipo. Si uno se fija en el inserto de estos medicamentos, por lo menos los disponibles en este momento en nuestro país, por ejemplo en Perú, cuando hablamos del liraglutide, está indicado para pacientes que tienen un IMC más de 27 y alguna comorbilidad, llámese hipertensión, dislipidemia, prediabetes, disglicemia, o un paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 30. Entonces, realmente la indicación suena como muy sencilla, muy simple, sin embargo sabemos que son pacientes complejos. Entonces, lo ideal es que el paciente esté facultado, esté preparado, esté capacitado. Lamentablemente en las escuelas de medicina, si se llevan 2 o 3 horas de capacitación en obesidad, es muy poco. Entonces, tendría que ser un médico que esté capacitado. Y los que manejen a pacientes con este tema de sobrepeso, ¿no? Ujú. Y el tema del acceso del El paciente. acceso. El acceso es, creo que para un limitante para todos los países en general del mundo, porque incluso los países que pueden tener mayor, o sea, pacientes, mayor volumen de pacientes asegurados que podrían acceder a estos medicamentos, sabemos que son costosos. Entonces, resulta sumamente complejo porque por empezar, la primera limitante que tenemos acá es que la obesidad no es considerada una enfermedad. Entonces, ni siquiera los seguros privados podrían cubrir este medicamento. Entonces, muchas veces es el paciente que tiene que costear con este medicamento y eso no ayuda a la adherencia porque sabemos que esta es una enfermedad crónica, compleja, heterogénea que requiere manejo crónico, al igual que una hipertensión, una diabetes. Tal vez no siempre con un análogo GLP-1, pero probablemente va a requerir no solamente el apoyo de nutrición, ejercicio de ejercicio, dieta y todo eso, ¿no? O sea, sino depende mucho del sistema de salud en realidad. Ahí los llamados creo que somos cada uno de nosotros y sé que hoy en día también hay asociaciones de pacientes que están buscando tener esta posibilidad de tratamiento. Bueno, aquí hay una pregunta, doctora, del doctor Carlos Velázquez. Dice, ¿es la resistencia a la insulina un prerequisito para un adecuado uso de estos medicamentos? O sea, necesariamente tiene que tener resistencia a la insulina, si no, no se puede utilizar. Hablamos de sobrepeso, cuando un paciente tiene un índice de masa corporal de 27, lo cierto es que un paciente cuando tiene sobrepeso, probablemente muchas veces ya se genera resistencia a la insulina. Entonces, documentarla en un paciente que tiene obesidad, que vive con obesidad, es muy sencilla. Podemos hacer un OMA y probablemente va a salir alto. Entonces, no es que sí o sí todos tengan que tener, porque también sabemos que hay obesos metabólicamente que pueden aparecer saludables, pero pueden tener de repente alguna otra comorbilidad. No es una limitante exclusivamente que demostremos resistencia a la insulina, pero lo más probable es que la gran mayoría del porcentaje, no por decir todos, tengan resistencia a la insulina. Muy amable, doctora. Mm. Licenciada Stephanie, acá me preguntan, ¿cuándo indicar dieta cetogénica en la preparación preoperatoria de la cirugía bariátrica?
Gracias por la pregunta. Bueno, todo va a depender de la evaluación nutricional y también los laboratorios que podamos analizar en este paciente. Si bien es cierto, es una de las estrategias que se pueden aplicar y que nos podría resultar, por ejemplo, en un paciente con resistencia a la insulina. Si vemos algunos laboratorios alterados, como por ejemplo transaminasas, o que los hábitos del paciente no van acorde a aplicar a esta estrategia, pues en este caso no sería em, muy, digamos, o sea, no podríamos tener una buena adherencia en este tipo de pacientes. Pero si fuera en otros casos, sí, claro que sí, porque los resultados que se ha visto han sido pues buenos. Para poder prescribirla necesitamos pues una evaluación previa de este paciente. Desde el punto de vista nutricional, ¿qué tan importante es tener una herramienta como la impedanciometría? Básico, básico porque aquí no solamente vemos masa muscular en general, sino ya vemos masa musculoesquelética, vemos tasa metabólica basal, grasa visceral, que sabemos a nivel médico, a nivel nutricional, incluso para poder valorar este paciente, vemos que la grasa visceral es uno de los puntos que debemos también tratar de apuntar, ¿no? Que sea nuestro target. Ver también el agua corporal total de este paciente. O sea, la impedancia aquí nos va a dar demasiada luz al nutricionista en este caso para poder ver qué tan eficiente es la cantidad de nutrientes que estamos prescribiendo en este paciente, incluso de la suplementación también. ¿Cuánto tiempo es el mínimo que podríamos disponer para hacer esta dieta de bajas calorías preoperatoria en un paciente con obesidad clínica severa? Lo que buscamos en estas dietas preoperatorias es que el paciente pueda reducir entre el 5 al 10% de su peso corporal, ¿no? Del exceso de peso. Em, Esto se trabaja pero con equipos multidisciplinarios. Lo mínimo que al menos de preparación podríamos tener es una semana. No hay algo establecido, ¿no? No hay ninguna guía que establezca cuánto tiempo antes hay que hacer este tipo de dietas, pero la mayoría coincide en que se debe reducir al menos entre el 5 y 10%, y al menos para que nos dé tiempo a nosotros los nutricionistas de identificar algún tipo de deficiencia nutricional o poca masa musculoesquelética e intervenir antes de tiempo, ¿no? Para que esto no progrese luego de la cirugía. Ok. Acá también tenemos unas preguntas para Alexander. Me preguntan, ¿en cuándo iniciar los ejercicios en los pacientes como decía grado 2 o grado 3? ¿Iniciar solo con dieta y tratamiento? Eso es lo que nos preguntan. Ah, ya. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, entiendo que es para pacientes post cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, la, la guía de ejercicios que hoy día se está realizando es que la persona pueda ir con una pauta de ejercicios a casa después de la clínica. Es decir, las actividades físicas son considerables aquellos movimientos que la persona tiene que hacer para prevenir la pérdida de masa muscular. Pero si hablamos de ejercicio físico, a partir de la tercera semana, 15 días en adelante, la persona pueda hacer ejercicios de mayor intensidad, ¿no? Orientados a mejorar o disminuir este porcentaje de tejido adiposo, pero por ahí no buscar la pérdida de masa muscular. Entonces, con una obesidad grado 2 grado 3 la persona tiene que hacer ejercicios, no tanto pensando en la baja de peso, porque al final de todo es el paciente, la persona va a bajar de peso, pero más allá de eso, que busque la funcionabilidad dentro de sus actividades. Y con esto, a partir de la tercera semana, la persona tendría que tener una orientación de ejercicios que no impliquen el trabajo abdominal, pero que sí grandes grupos musculares entre brazos y piernas, pero que tampoco no ejerzan presión y no generen alguna sensación de dolor en la zona abdominal, ¿no? Hay guías, hay consensos, ahora estamos trabajando en un consenso latinoamericano de prescripción del ejercicio en cirugía bariátrica, porque también hay poca información sobre ello, pero sobre todo que la persona o el paciente tiene que estar orientado por un profesional de la salud al inicio. Posteriormente ya podía hacer ejercicios de mayor intensidad. En aras del tiempo creo que ya no tenemos más interrogantes.
Les agradezco por su valiosa colaboración y creo que al final concluimos que el manejo de la obesidad clínica severa tiene que ser un manejo multidisciplinario. Muchas gracias a ustedes por su presencia, doctora Lorena, licenciada Stephanie, licenciado Alexander. Muchas gracias por sus ponencias y creo que han sido de bastante ayuda para todos los otros los que hemos estado aquí. Listo, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches con Hasta ustedes. luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.